Estimados estudiantes, continuamos con el capítulo número 2 de microeconomía y estamos ya encaminados al segmento número 7, donde nos quedamos. Y quiero continuar hablándoles un poquito de lo que fue la desaparición de los sistemas de mando o comanditarios, en los cuales no hubo ningún tipo de indicador de éxito, como en los sistemas de mercado, donde hoy en día estamos nosotros teniendo ganancias o pérdidas, pero tenemos un crecimiento eventual a largo plazo. Y nos pueden esas cosas decir, esos indicadores, cuán exitosa es la empresa comercial en la que estamos trabajando, o de la cual somos parte, o de la cual somos dueños en muchos casos, o en algunos casos. Y también, pues, en los sistemas comanditorios no hubo ningún tipo de señalamiento en relación a precios como una variable, y los precios van a indicar muchas cosas en cuanto al comportamiento de los consumidores. Y también va a hablar de los productos que desean los consumidores en los mercados abiertos, y nos va a hablar de la cantidad, diferentes tipos de productos, diferenciación de productos y la diferenciación entre los mercados, y lo que es el manejo de los excedentes, tanto como cómo manejan las escaseces, si alguna hubiese, en cuanto a los mercados abiertos. Por otro lado, vamos a ver en estos próximos segundos lo que es el modelo del flujo circular, y en ese diagrama de flujo circular que vamos a ver diferentes categorías, y esto es un modelo económico que es muy simple y que muestra una economía privada, una economía cerrada y privada, en la que solo hay un sector privado formado por los hogares y las empresas que intercambian entre sí los productos y servicios por el dinero en los mercados. Vamos a tener hogares, empresas, propietarios únicos, va a haber camaradería, comunicación, vamos a ver corporaciones, un mercado de productos y mercado de recursos, porque también está el mercado de quien suple los recursos para poder crear los productos, y vamos a ver el flujo real y el flujo del dinero. Y ese análisis de los mercados circulares es un diagrama que nos va a mostrar cómo se mueve la relación entre ambas áreas, entre el área de los mercados y los consumidores, entre la producción de los mercados, los recursos, los productos, los servicios, y cómo se venden los recursos, cómo se compran los recursos, cómo se venden los productos, cómo se producen los productos, y se va a crear una sinergia para que la economía comience a moverse de una manera dinámica. Una economía que es dinámica en ese diagrama se simplifica en cuanto a los flujos continuos de bienes y servicios, y de eso se trata. Hay recursos, hay dinero, y esta economía simple consta de los hogares y de las empresas, y no estamos considerando el gobierno en este específico ejemplo. Los hogares son los propietarios de los recursos, vendiendo sus recursos en el mercado de recursos, y los ingresos fluyen hacia los hogares. Los hogares son los que compran los bienes y servicios en el mercado de productos, y los precios que se pagan en el mercado de productos están determinados por la oferta y la demanda. Esas son dos leyes: la ley de la oferta, la ley de la demanda. Si vamos a hablar de la curva de demanda, es una curva que va bajando de esta manera, es cóncave y es downsloping, es hacia abajo, y la curva de la oferta es upsloping, o es hacia arriba. Por otro lado, las empresas compran los recursos, proporcionando así ingresos a los hogares. Las empresas compran recursos para producir bienes y servicios que luego se van a vender en el mercado de los productos a los hogares. Regresa de nuevo a los hogares. Cuando las empresas venden sus productos, el dinero que reciben se va a denominar como ingreso. Y el flujo de recursos económicos y productos terminados, en sentido que es en contra de las manecillas del reloj, que se ilustra con las flechas rojas,
se paga mediante el flujo de ingresos monetarios y gastos de consumo en el sentido de las agujas del reloj, ilustrando con las flechas azules. Es interesante ver cómo esa sinergia entre lo que es los recursos, la venta y la compra, la producción de los productos y servicios, la compra de los consumidores o los dueños de hogares o los que dirigen los hogares. Y así vamos creando esa relación que nos va a llevar a comprender cómo es que se mueven los mercados. Y usted se preguntará, pero profesora, ¿cómo habló usted de que en ese sistema o modelo económico no hay gobierno? ¿Acaso el gobierno fue necesario para la venta y la compra de lo que son los insumos y luego la creación de los productos y así el mercado se iba moviendo? Bueno, en ese caso no vimos que fuese necesario, pero el gobierno siempre es necesario porque el gobierno cuando cree en las empresas, cuando cree en que usted tiene la capacidad de productividad y de creación de nuevas empresas, le permite que usted fluya en esos diagramas, en esos sistemas, en esas interrelaciones. Pero dependiendo de en qué lado se encuentre el gobierno en cuanto a la perspectiva de derecha, izquierda, gobierno grande, gobierno pequeño, regulaciones mayores, menos regulaciones, o muchas leyes o menos leyes. Bueno, depende de dónde estemos ubicados con respecto a la ideología y economía basada en lo que el gobierno cree mejor, entonces las cosas se van a ver desde otra perspectiva. Por lo tanto, ahí vamos a ver una serie de situaciones que van a mostrarnos cómo diferentes partidos políticos en sus plataformas hablan de cuáles son sus ideologías y cuáles son sus visiones de la economía. Y aquellos que son más conservadores creen más en el laissez-faire, aquellos que son más a lo mejor abiertos a lo que desea la gente son un poco más restrictivos en cuanto a tus derechos, en cuanto a tus obligaciones. Pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase con más detalle. ¿Cómo el sistema maneja los riesgos? Bueno, pues los propietarios de las empresas y los inversionistas enfrentan todo el tiempo riesgos. En todo tipo de transacción hay un riesgo. Pueden haber pérdidas por escasez de los insumos. Ejemplo, vamos a tener menor demanda en algunas ocasiones cuando los recursos que se utilizan para crear algún producto escasean o están muy costosos. Por lo tanto, las empresas van a tener una dificultad de crear mayor cantidad y van a haber entonces precios más altos porque se crea una escasez. También tenemos por otro lado los cambios en los gastos de los consumidores. Por ejemplo, las personas cambian sus preferencias. Hoy a usted le gusta a lo mejor la marca de Apple y usted quiere comprar una computadora Apple, pero mañana dice, no, yo quiero ahora cambiar y me quiero comprar una Dell o me quiero comprar una Hewlett Packard y así por el estilo. ¿Por qué? Por ciertas preferencias. Usted leyó algún artículo donde usted está casi convencido que la de Hewlett Packard tiene unos nuevos programas incluidos que son muy eficientes para usted y puede llenar su necesidad particular. Entonces usted se mueve de la Apple a la Hewlett Packard por esa sencilla razón. Por otro lado, vamos a tener también lo que son los desastres naturales, como le hablé hace un rato de los shocks, cómo estos afectan la cadena de suministros. Por ejemplo, los huracanes. En Puerto Rico estamos muy expuestos a todos estos eventos naturales y los terremotos. También Puerto Rico está expuesto a este tipo de evento natural. Al menos no han habido guerras. En Puerto Rico estamos en una situación donde no han habido guerras así militares. Después de 1898 de eso no hemos visto nada más aquí, pero sí los puertorriqueños forman parte del ejército de los Estados Unidos si así lo desean hacer. Esa es la única forma en que se pueden exponer a guerras.
a través de la relación con los Estados Unidos. Y también, por ejemplo, cuestiones naturales como las sequías o los incendios forestales, inundaciones por cantidad de agua que pueda caer por vaguadas y eventos naturales. Erupciones de volcanes aquí no las han habido, pero en otros países sí las han habido y han parado toda la producción, los vuelos internacionales y el movimiento de sus ciudadanos en las ciudades debido a los volcanes o los caos políticos, por ejemplo, como Venezuela, a través del dictador Maduro en estos tiempos ha habido un caos político, económico y social que ha llamado la atención de todo el mundo y básicamente ha sido por el sufrimiento de las personas donde no tienen suministros, donde han carecido de lo más básico, de un lugar, un techo donde vivir, donde resguardarse de que no sean atacados por el mero hecho de que no están de acuerdo con el gobierno que tomó el poder, o simplemente porque no tienen agua para beber, no tienen alimentos para sus bebés, no tienen alimentos para ellos, no tienen educación porque están saliendo y escapando y llegan a las fronteras entre Venezuela y Colombia, y allí en la frontera entre Venezuela y Colombia se les está dando algún tipo de ayuda médica, primeros auxilios, alimentos y así por el estilo. Y me consta porque he hablado con personas que están dando esos servicios en la frontera. He tenido la oportunidad de conocer personas que han estado ayudando a estos ciudadanos venezolanos que escapan de Venezuela y se van a la frontera entre Venezuela y Colombia para tratar de pedir asilo político. Básicamente también podemos hablar un poco sobre los empleados y los proveedores, que todos ellos deben tener cierta seguridad de empleo. Los empleados quieren cierta seguridad de empleo, un empleo donde puedan tener unas condiciones buenas de trabajo, donde su salud no se vea afectada, donde sus condiciones de trabajo sean a largo plazo, donde tengan cierta estabilidad, donde se les pague un justo salario y donde su vida no corra peligro. Los proveedores de servicios también, o los proveedores de los recursos que se van a utilizar para crear otros productos, también quieren cierta estabilidad y seguridad de que van a tener continuamente la oportunidad de vender sus suministros o sus recursos naturales o sus recursos para proveer a las corporaciones que crean otros productos o servicios. Y por último, también que se le pague un salario, sería lo ideal, tanto si la empresa obtiene beneficios y ganancias o como si no los tuviera. Y ustedes pensarán, pero ¿cómo es posible que paguen salarios a empleados donde las empresas no están produciendo lo suficiente? Eso no sería adecuado, no sería algo fair, ¿verdad? Justo para esos empresarios. Pero hay que ver también que las corporaciones muchas veces tienen suficientes recursos y deberían ser también justos con sus empleados y mucho más con aquellos que han sido personas sumamente fieles con esa empresa. Bueno, ahora para terminar, yo puedo decirles lo siguiente: cómo el sistema maneja los riesgos continuos y cómo continúa a través de todos esos riesgos. Hay riesgos comerciales que están restringidos a los propietarios, única y exclusivamente. También hay una parte que atrae insumos necesarios. Los insumos son esos recursos que se necesitan para poder llevar a cabo un servicio o un producto, para preparar un producto y poderlo vender y para crear empleos. También tenemos entradas más fáciles de obtener esos recursos o insumos, ya que a muchos no les gusta el riesgo. Y eso es interesante. Hay que ver desde dónde estos empresarios se pueden contactar con esos que venden los insumos o los recursos que ellos necesitan y cómo crean esas relaciones, esas sinergias para no arriesgar su producción y tener siempre el insumo necesario, porque a ellos no les gusta el riesgo, no quieren perder una oportunidad de producción por falta de un recurso o de un insumo específico.
Entonces esto centra la